Investigación sobre el entendimiento humano. Investigación sobre el entendimiento humano, An Enquiry Concerning Human Understanding, escrito por el filósofo empirista escocés David Hume y publicado en 1748, representa un cambio significativo en la presentación de las ideas que previamente había abordado en su obra más extensa, el Tratado sobre la Naturaleza Humana. El impulso para escribir esta investigación surgió de la desmoralización de Hume frente a la fría recepción que tuvo el tratado, que, según sus propias palabras, nació muerto desde la imprenta. En un esfuerzo por llegar nuevamente al público y resaltar los aspectos fundamentales de sus teorías, Hume optó por crear una obra más corta y polémica. Este libro es una revisión de los puntos clave del Tratado sobre la Naturaleza Humana, eliminando gran parte del material para clarificar y enfocarse en los aspectos más cruciales. Por ejemplo, las opiniones de Hume sobre la identidad personal fueron eliminadas, pero se conservaron proposiciones esenciales, como su postura sobre el papel del hábito en una teoría del conocimiento. La investigación ha dejado una huella significativa tanto en la época de su publicación como en la actualidad. Immanuel Kant, un destacado filósofo posterior, identificó este libro como la obra que lo sacó de su sueño dogmático. La influencia de la investigación sobre el entendimiento humano se extiende más allá de su tiempo, consolidándose como un clásico en la literatura filosófica moderna. Su impacto ha resonado en diversas corrientes filosóficas, y la obra sigue siendo objeto de estudio y debate en el ámbito académico. La obra Investigación sobre el entendimiento humano de David Hume, compuesta por varias secciones, ofrece un análisis detallado de diversos aspectos filosóficos clave. A continuación, se presenta un resumen de cada sección. Los distintos tipos de filosofía. Hume inicia examinando las diversas corrientes filosóficas existentes, proporcionando un contexto para su propia investigación. En la primera sección de su obra Investigación sobre el entendimiento humano, David Hume se sumerge en un análisis crítico de los distintos tipos de filosofía que predominaban en su época. Su objetivo es establecer un marco contextual que sirva como base para su posterior indagación y exploración filosófica. Hume, al comenzar por este enfoque, demuestra su compromiso con la comprensión y evaluación exhaustiva de las corrientes de pensamiento predominantes. Reconoce la diversidad de enfoques y perspectivas filosóficas que coexisten, desde las corrientes más tradicionales hasta las corrientes emergentes en su tiempo. En este contexto introductorio, Hume podría estar abordando cuestiones como las disputas entre el empirismo y el racionalismo, las interpretaciones metafísicas de la realidad, y las diversas concepciones sobre la naturaleza del conocimiento y la percepción. Su intención es establecer una base sólida desde la cual cuestionar y analizar críticamente las premisas fundamentales de estas filosofías. Esta sección sirve como el punto de partida desde el cual Hume desarrolla sus propias ideas y teorías filosóficas. A través de la exposición y evaluación de las corrientes filosóficas contemporáneas, busca identificar áreas de conflicto, ambigüedad o insuficiencia que posteriormente abordará en su investigación. Además, al exponer las diversas corrientes, Hume establece un diálogo con las corrientes preexistentes, posicionándose en relación con sus predecesores y contemporáneos. Es esencial comprender esta sección como un prólogo intelectual que sienta las bases para la rigurosa exploración y crítica filosófica que caracteriza la obra de Hume. Este análisis preliminar establece la necesidad de abordar y cuestionar las ideas preconcebidas, marcando el inicio de una indagación filosófica que influirá significativamente en el pensamiento posterior. El origen de las ideas. Explora cómo surgen las ideas en la mente humana y plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de nuestras percepciones. En la segunda sección de su obra Investigación sobre el entendimiento humano, David Hume se sumerge en la indagación del origen de las ideas, explorando minuciosamente el proceso mediante el cual surgen y se forman las ideas en la mente humana. Esta fase de su investigación es fundamental, ya que aborda cuestiones cruciales relacionadas con la epistemología y la naturaleza de la percepción. Hume inicia cuestionándose cómo la mente adquiere sus contenidos conceptuales y perceptuales. Examina detalladamente la génesis de nuestras ideas, planteando interrogantes sobre si éstas derivan de la experiencia sensorial, la reflexión interna, o de algún otro origen más complejo. El filósofo escocés argumenta que todas nuestras ideas se originan en impresiones, entendidas como las percepciones directas e inmediatas provenientes de la experiencia sensorial o la introspección. Es decir, nuestras impresiones son las vivencias vividas y palpables que luego dan lugar a la formación de ideas más abstractas. Hume distingue entre las impresiones de la sensación y las de la reflexión, clasificando las primeras como aquellas que surgen directamente de los sentidos, y las segundas como aquellas que se generan a partir de operaciones internas de la mente, como el pensamiento y la reflexión sobre las impresiones sensoriales. Este análisis detenido
del origen de las ideas tiene profundas implicancias para la epistemología, ya que sugiere que el conocimiento humano tiene sus raíces en la experiencia sensible. Hume desafía así concepciones previas que postulaban la existencia de ideas innatas o derivadas de la pura razón, argumentando en favor de una teoría empirista que vincula nuestro entendimiento con la realidad a través de la experiencia directa. Al abordar cómo las ideas emergen de las impresiones, Hume establece un fundamento esencial para su posterior exploración sobre la asociación de ideas y la formación de conceptos más complejos. La minuciosidad con la que analiza este proceso refleja su compromiso con una filosofía que busca desentrañar los misterios de la cognición humana desde sus raíces más elementales. La asociación de ideas analiza cómo las ideas están conectadas en la mente a través de asociaciones y cómo estas conexiones influyen en nuestro pensamiento. En la tercera sección de su obra Investigación sobre el entendimiento humano, David Hume se adentra en el fascinante estudio de la asociación de ideas. Este análisis constituye un paso crucial en su examen de la naturaleza del pensamiento humano y cómo las ideas, una vez formadas, están conectadas en la mente a través de asociaciones. Hume parte de la premisa de que las ideas no existen de manera aislada, sino que están entrelazadas y conectadas entre sí en la mente. Argumenta que esta conexión no es arbitraria, sino que sigue ciertos principios de asociación que guían el flujo de nuestros pensamientos. Estos principios, según Hume, son fundamentales para entender cómo opera la mente humana y cómo construimos nuestro conocimiento del mundo. El filósofo identifica tres principios principales de asociación de ideas. Semejanza. Las ideas similares tienden a estar vinculadas en la mente. Cuando pensamos en un objeto, es probable que asociemos mentalmente objetos similares o relacionados por sus características. Contigüidad. Las ideas que han estado presentes juntas en el tiempo o el espacio tienden a asociarse entre sí. La cercanía temporal o espacial de dos eventos o experiencias contribuye a su asociación en nuestra mente. Causalidad. Las ideas de causa y efecto están fuertemente asociadas. Cuando observamos un evento seguido por otro de manera consistente, nuestra mente establece una conexión causal entre ellos. Hume explora cómo estos principios operan en diversos contextos y cómo influyen en la formación de hábitos mentales y creencias. Su análisis detallado de la asociación de ideas sienta las bases para comprender cómo construimos nuestras concepciones del mundo, cómo anticipamos eventos futuros y cómo estructuramos nuestro pensamiento. Esta sección revela la profunda comprensión de Hume sobre la psicología cognitiva y su deseo de descifrar los mecanismos subyacentes que guían nuestros procesos mentales. La asociación de ideas, según Hume, es un fenómeno central para comprender la operación de la mente humana y constituye un componente esencial de su teoría empirista del conocimiento. Dudas escépticas acerca de las operaciones del entendimiento. Hume presenta dudas y cuestionamientos escépticos sobre las operaciones del entendimiento humano, desafiando las nociones establecidas. En la cuarta sección de su obra Investigación sobre el entendimiento humano, David Hume se sumerge en un análisis crítico al plantear dudas y cuestionamientos escépticos acerca de las operaciones del entendimiento humano. Esta sección marca un punto crucial en la filosofía de Hume, ya que desafía las nociones tradicionales y establece un terreno fértil para la exploración de la epistemología y la teoría del conocimiento. Hume comienza planteando preguntas escépticas fundamentales sobre la naturaleza de nuestras percepciones y la validez de nuestras inferencias. Cuestiona cómo llegamos a conocer el mundo, qué fundamenta nuestras creencias y cómo podemos justificar la confianza en la conexión causal entre eventos. Estas dudas escépticas no buscan socavar el conocimiento en sí mismo, sino más bien, estimulan una reflexión profunda sobre las bases de nuestro entendimiento. Entre los temas clave abordados por Hume en esta sección se encuentran impresiones e ideas. Hume distingue entre impresiones, que son experiencias sensoriales inmediatas, y las ideas, que son representaciones menos vívidas derivadas de las impresiones. Esta distinción es esencial para su explicación de cómo construimos nuestro conocimiento. Relaciones de ideas y cuestionamientos. Hume examina las relaciones entre ideas y plantea que algunas son intuitivamente ciertas, relaciones de ideas, mientras que otras dependen de la experiencia. Cuestionamientos acerca de operaciones de entendimiento. Estos planteamientos desafían la noción de verdades necesarias y universales. Probabilidad y creencias. Hume introduce el concepto de probabilidad y explora cómo nuestras creencias se fundamentan en la experiencia pasada y la probabilidad de eventos futuros. Examina críticamente la naturaleza de la inducción y la inferencia causal. Esta sección sienta las bases para la posterior discusión de Hume sobre la probabilidad y la causalidad, y establece un enfoque escéptico que caracteriza su perspectiva filosófica. Al cuestionar las operaciones fundamentales del entendimiento, Hume invita a sus lectores a reconsiderar críticamente las bases de su conocimiento y a explorar la naturaleza de la certeza en la adquisición
adquisición del saber. En la quinta sección de su obra Investigación sobre el entendimiento humano, David Hume se embarca en la tarea de ofrecer respuestas y soluciones a las dudas y cuestionamientos escépticos planteados anteriormente. Esta sección es crucial para entender la postura de Hume frente al escepticismo y cómo intenta reconciliar sus interrogantes con las operaciones del entendimiento humano. Hume, consciente de las inquietudes generadas por sus dudas escépticas, se propone proporcionar una solución a la aparente crisis epistemológica. A continuación, se exploran los puntos clave abordados por Hume en su solución escéptica. La naturaleza de las creencias. Hume sostiene que, aunque nuestras creencias están fundadas en la experiencia, no existe un razonamiento lógico que garantice la conexión causal entre eventos. Sin embargo, señala que la naturaleza humana está inherentemente inclinada a formar asociaciones habituales entre ideas basadas en la repetición constante de ciertos eventos. El papel del hábito y la costumbre. Hume destaca el papel crucial del hábito y la costumbre en la formación de nuestras creencias. Argumenta que la repetición constante de ciertos acontecimientos crea una asociación mental arraigada, lo que lleva a la creencia en una conexión causal. Relaciones de ideas y cuestionamientos. Hume reitera su distinción entre relaciones de ideas, verdades necesarias, y cuestionamientos, verdades contingentes. Mientras acepta que las relaciones de ideas son indiscutiblemente ciertas, afirma que los cuestionamientos dependen de la experiencia y la costumbre. La probabilidad y la inferencia causal. Hume desarrolla su teoría de la probabilidad y explica que nuestras inferencias causales se basan en la probabilidad de que eventos similares se repitan en el futuro. Reconoce que estas inferencias no poseen un fundamento lógico necesario, pero sostiene que son esenciales para la vida cotidiana y el funcionamiento humano. Esta sección revela la postura empirista y pragmática de Hume, quien, ante las dudas escépticas, busca fundamentar nuestras creencias en la experiencia y el hábito, reconociendo la ausencia de certezas absolutas. Su enfoque pragmático es central para entender cómo aborda Hume las complejidades del conocimiento humano y la construcción de nuestras creencias. Solución escéptica de estas dudas. Proporciona respuestas y soluciones a las dudas planteadas anteriormente, ofreciendo su perspectiva sobre cómo abordar el escepticismo. En la sexta sección de Investigación sobre el entendimiento humano, titulada Solución escéptica de estas dudas, David Hume se embarca en el desafío de proporcionar respuestas y soluciones a las dudas y cuestionamientos escépticos previamente planteados. Aquí, Hume busca ofrecer su perspectiva sobre cómo abordar el escepticismo y reconciliar las aparentes tensiones en la filosofía empirista. La distinción entre creencias y filosofía académica. Hume destaca la importancia de distinguir entre las creencias prácticas que guían nuestras acciones diarias y la filosofía académica que busca fundamentar esas creencias. Reconoce que, aunque la filosofía académica pueda suscitar dudas y escepticismo, nuestras creencias comunes y necesarias para la vida cotidiana no se ven afectadas. El papel del escepticismo en la filosofía. Hume aborda directamente la cuestión del escepticismo y reconoce que, aunque las dudas filosóficas pueden surgir, no debemos llevar el escepticismo al extremo de socavar completamente nuestras creencias fundamentales. Sugiere que, en la práctica diaria, seguimos confiando en nuestras creencias habituales y no nos vemos afectados por las dudas filosóficas más abstractas. La limitación de la especulación filosófica. Hume aboga por una filosofía más moderada y pragmática, limitando a la especulación filosófica y reconociendo las limitaciones del entendimiento humano. Propone que, en lugar de sumergirse en cuestionamientos abstractos, debemos centrarnos en las creencias que son necesarias y útiles para nuestra vida cotidiana. El recurso a la costumbre y la experiencia. Hume refuerza su posición sobre la importancia de la costumbre y la experiencia en la formación de creencias. Argumenta que nuestras creencias arraigadas en la costumbre son esenciales y que, aunque la filosofía pueda plantear dudas, estas no deben desestabilizar la confianza práctica en nuestras creencias habituales. Esta sección revela la postura práctica y moderada de Hume frente al escepticismo filosófico. Aboga por reconocer las limitaciones del entendimiento humano y, al mismo tiempo, valora las creencias arraigadas en la costumbre y la experiencia como fundamentales para la vida cotidiana. La probabilidad. Explora el concepto de probabilidad y cómo influye en nuestra comprensión y evaluación de eventos. En la sección de la probabilidad de investigación sobre el entendimiento humano, David Hume se sumerge en el análisis del concepto de probabilidad y examina cómo esta noción afecta nuestra comprensión y evaluación de eventos. Aquí se desarrollan los puntos clave abordados por Hume en esta sección. Naturaleza de la probabilidad. Hume comienza explorando la naturaleza misma de la probabilidad. Examina cómo las personas asignan grados de probabilidad a diversos eventos
eventos y señala que la probabilidad no es una propiedad intrínseca de los objetos, sino una evaluación subjetiva basada en la experiencia pasada. Relación con la experiencia. El filósofo escocés sostiene que la probabilidad deriva de la experiencia y se basa en la observación de la regularidad de ciertos eventos. Cuanto más frecuentemente observamos la conjunción de dos eventos, mayor será la probabilidad que asignamos a su conexión en el futuro. Relación entre causa y efecto. Hume destaca la conexión entre la noción de probabilidad y su análisis de la relación causa-efecto. Argumenta que, al igual que nuestra creencia en la conexión causal entre dos eventos se basa en la repetición constante de su conjunción, la probabilidad también se deriva de patrones consistentes de asociación entre eventos. Razonamiento inductivo. La sección aborda el razonamiento inductivo y cómo influye en la evaluación de la probabilidad. Hume señala que nuestras inferencias sobre eventos futuros se basan en la suposición de que la naturaleza seguirá comportándose de manera consistente, pero también advierte sobre los límites de este razonamiento inductivo. La influencia de la costumbre. Al igual que en otras partes de su obra, Hume destaca la influencia de la costumbre en la formación de nuestras creencias y en la evaluación de la probabilidad. La repetición constante de ciertos eventos crea hábitos mentales que influyen en nuestras expectativas futuras. En esta sección, Hume ofrece una visión empirista y escéptica de la probabilidad, destacando su dependencia de la experiencia pasada y la regularidad observada en la naturaleza. La relación entre causa y efecto, así como el papel del razonamiento inductivo, se presentan como elementos fundamentales en la comprensión humana de la probabilidad. La idea de conexión necesaria aborda la noción de conexiones necesarias entre las ideas y cómo esta idea puede ser problemática. Libertad y necesidad. Examina el concepto de libertad humana y la relación entre la libertad y la necesidad en el contexto de la filosofía de Hume. En la sección de libertad y necesidad de investigación sobre el entendimiento humano, David Hume aborda el complejo tema de la libertad humana y explora la relación entre la libertad y la necesidad. Aquí se detallan los aspectos clave desarrollados por Hume en esta sección. Definición de libertad. Hume comienza por definir la libertad, reconociendo que el término puede tener diferentes interpretaciones. En su análisis, la libertad se relaciona con la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra propia voluntad y elección, sin restricciones externas o coerción. Compatibilismo. Hume se adhiere a una posición compatibilista en la que sostiene que la libertad es compatible con la necesidad. Argumenta que la libertad no implica necesariamente la ausencia total de determinación, sino que es consistente con una secuencia de eventos determinados. La libertad, en este sentido, coexiste con las leyes causales que rigen el universo. Naturaleza de la necesidad. Hume examina la idea de necesidad y cómo se relaciona con la causalidad. Argumenta que, al observar la conexión constante entre eventos en la experiencia, desarrollamos la noción de necesidad. Sin embargo, señala que esta necesidad no implica una coerción externa, sino simplemente una relación intrínseca entre ciertos eventos. Voluntad y elección. La libertad, según Hume, se encuentra en la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra propia voluntad y elección. Aunque nuestras acciones están determinadas por la naturaleza y las circunstancias, la libertad reside en la conformidad de nuestras acciones con nuestras inclinaciones y deseos más fuertes. Crítica al libre albedrío incondicional. Hume critica la noción de un libre albedrío incondicional, sugiriendo que la verdadera libertad no reside en la capacidad de actuar sin restricciones, sino en la posibilidad de actuar de acuerdo con nuestras propias inclinaciones y deseos más arraigados. En esta sección, Hume ofrece una perspectiva compatibilista sobre la libertad y la necesidad, explorando la relación entre la capacidad de elección humana y la influencia de las circunstancias y la causalidad. Su enfoque pragmático busca reconciliar la libertad con el determinismo, destacando la importancia de la voluntad y la elección en la experiencia humana. La razón de los animales considera la capacidad de razonamiento en los animales y cómo se compara con la razón humana. En la sección La razón de los animales de su obra Investigación sobre el entendimiento humano, David Hume explora la cuestión de la capacidad de razonamiento en los animales y la compara con la razón humana. Aquí se presentan los puntos clave desarrollados por Hume en esta sección. Limitaciones de la razón animal. Hume comienza reconociendo que los animales exhiben ciertas formas de comportamiento que podrían interpretarse como racionales, como la búsqueda de alimentos o la evitación de peligros. Sin embargo, señala que estas acciones no necesariamente implican un razonamiento complejo y abstracto como el humano. Ausencia de lenguaje articulado. Hume destaca la falta de un lenguaje articulado en los animales como una limitación fundamental para el desarrollo de la razón en el sentido humano. Argumenta que el lenguaje es esencial para el pensamiento abstracto y la comunicación de conceptos complejos, y la ausencia de este componente en los animales limita su capacidad de razonamiento. Comparación con la razón humana. Hume sostiene que la razón humana es única debido a la capacidad de formar ideas abstractas, reflexionar sobre conceptos complejos y expresar estos pensamientos mediante un lenguaje articulado. Estas facultades permiten a los humanos realizar inferencias y razonamientos que van más allá de las capacidades de los animales. Crítica a la atribución excesiva de cualidades humanas. Hume critica la tendencia de algunos filósofos a atribuir cualidades humanas, como el razonamiento
razonamiento abstracto y la reflexión profunda, a los animales. Sugiere que, a menudo, estas interpretaciones antropomórficas son el resultado de una proyección indebida de características humanas en el comportamiento animal. Reconocimiento de ciertas facultades animales. A pesar de sus críticas, Hume reconoce que los animales poseen ciertas facultades y formas de inteligencia que les permiten adaptarse y sobrevivir en su entorno. Sin embargo, distingue estas capacidades de la razón compleja y abstracta que define la experiencia humana. En esta sección, Hume aborda la cuestión de la razón animal desde una perspectiva que destaca las características distintivas de la razón humana, como el lenguaje y la capacidad de formar ideas abstractas. Su enfoque refleja su preocupación por evitar atribuciones excesivas de cualidades humanas a los animales y resaltar las diferencias fundamentales en la naturaleza de la razón entre humanos y animales. Los milagros. Analiza el concepto de milagros, cuestionando la posibilidad de reconocerlos y evaluando su papel en la creencia religiosa. En la sección Los milagros de su obra Investigación sobre el entendimiento humano, David Hume emprende un análisis crítico del concepto de milagros, cuestionando la posibilidad de reconocerlos y evaluando su papel en la creencia religiosa. A continuación, se desarrollan los puntos clave abordados por Hume en esta sección. Definición de milagros. Hume comienza por definir un milagro como un evento que viola las leyes naturales y es atribuido a una intervención divina. Destaca la importancia de la violación de las leyes naturales como un elemento central en la concepción de un milagro. Experiencia humana y uniformidad de la naturaleza. Hume argumenta que la creencia en los milagros va en contra de la experiencia humana acumulada y la uniformidad de la naturaleza. Señala que nuestra confianza en las leyes naturales se basa en la repetición constante de eventos y que cualquier afirmación de un milagro implica una contradicción con este principio fundamental. Falta de evidencia sólida. Hume sostiene que la falta de evidencia sólida y confiable en apoyo de los milagros es un obstáculo significativo. Afirma que, a menudo, las historias de milagros se basan en testimonios poco confiables y carecen de la consistencia necesaria para ser aceptadas como pruebas concluyentes. Comparación de testimonios. Hume propone un análisis crítico de los testimonios que respaldan los milagros, señalando que es más probable que las personas se equivoquen o mientan que la ocurrencia real de un evento milagroso. Argumenta que la evidencia circunstancial y los relatos personales no son suficientes para establecer la realidad de un milagro. Causalidad y conexiones necesarias. Hume destaca la importancia de comprender las leyes de la causalidad y las conexiones necesarias entre eventos. Sostiene que cualquier afirmación de un milagro debe ser respaldada por una evidencia tan fuerte que supere la resistencia natural a creer en la violación de las leyes causales establecidas. Interacción con las creencias religiosas. Hume reflexiona sobre cómo la creencia en milagros puede estar influenciada por las inclinaciones religiosas y la necesidad de justificar ciertas creencias fundamentales. Plantea la pregunta de si las personas están dispuestas a aceptar testimonios de milagros debido a su fe previa en un sistema religioso particular. En esta sección, Hume presenta un enfoque crítico y escéptico hacia la noción de milagros, destacando las tensiones con la experiencia empírica y la necesidad de evidencia sólida para respaldar tales afirmaciones. Su análisis invita a una reflexión profunda sobre la relación entre la fe, la evidencia y la interpretación de eventos extraordinarios. Una providencia particular y un estado futuro. Explora la idea de una providencia divina y reflexiona sobre la existencia de un estado futuro después de la muerte. En la sección Una providencia particular y un estado futuro de su obra Investigación sobre el entendimiento humano, David Hume se sumerge en la exploración de la idea de una providencia divina y reflexiona sobre la posibilidad de un estado futuro después de la muerte. Aquí se desarrollan los puntos clave abordados por Hume en esta sección. Providencia divina. Hume comienza examinando la noción de una providencia particular, que implica la intervención divina en los asuntos humanos y en la dirección de los eventos en el mundo. Se cuestiona la idea de que los eventos particulares, como la supervivencia en una batalla o la recuperación de una enfermedad, sean el resultado de una providencia especial. Experiencia y causalidad. Hume aplica su enfoque empirista al argumentar que nuestras creencias en la providencia divina deben basarse en la experiencia y la observación directa. Sostiene que no hay una conexión necesaria entre nuestras acciones y la intervención divina, y cualquier inferencia sobre la existencia de una providencia particular debe ser examinada escépticamente. Efectos naturales y causas secundarias. Hume destaca la importancia de reconocer los efectos naturales y las causas secundarias en la interpretación de eventos. Argumenta que muchas veces atribuimos a la providencia lo que puede explicarse mediante procesos naturales y leyes causales ya establecidas. Estado futuro después de la muerte. Hume aborda la cuestión crucial de la existencia de un estado futuro después de la muerte. Adopta una
una posición escéptica y argumenta que no hay evidencia empírica que respalde la idea de una vida después de la muerte. Considera que la creencia en un estado futuro se basa más en la esperanza y el deseo que en pruebas concretas. Relación con las creencias religiosas. Hume explora cómo la creencia en una providencia particular y un estado futuro se vincula estrechamente con las creencias religiosas y cómo estas creencias pueden ser influenciadas por factores psicológicos y culturales. Plantea preguntas sobre la motivación detrás de la adhesión a estas creencias. Ética sin necesidad de recompensas o castigos celestiales. Hume propone que la ética y la moralidad pueden sostenerse sin depender de la promesa de recompensas celestiales o el temor de castigos en un estado futuro. Argumenta que la virtud y la moralidad pueden derivarse de principios fundamentales de la experiencia humana y la convivencia social. En esta sección, Hume aborda con escepticismo la relación entre la providencia divina y los eventos particulares, así como la posibilidad de un estado futuro después de la muerte. Su enfoque se centra en la necesidad de evidencia empírica y razonamiento crítico para respaldar tales creencias, desafiando las concepciones tradicionales arraigadas en la religión y proponiendo una ética basada en principios humanos y sociales. La filosofía escéptica. Concluye abordando la filosofía escéptica en su conjunto, recapitulando los temas principales y consolidando la posición de Hume respecto al escepticismo filosófico. En la sección final de su obra Investigación sobre el entendimiento humano, titulada La filosofía escéptica, David Hume lleva a cabo una conclusión abordando la filosofía escéptica en su conjunto. Aquí se desarrollan los aspectos clave tratados por Hume en esta última sección. Hume inicia proporcionando un resumen de los temas fundamentales abordados a lo largo de su investigación. Recapitula los diferentes tipos de filosofía examinados, desde el origen de las ideas hasta la asociación de las mismas, y la aplicación del escepticismo a diversas áreas del conocimiento humano. Énfasis en las dudas escépticas. Hume destaca nuevamente la importancia de las dudas escépticas que ha planteado en secciones anteriores, especialmente en lo que respecta a las operaciones del entendimiento. Sostiene que el escepticismo es esencial para cuestionar y revisar nuestras nociones preestablecidas, fomentando un enfoque crítico y reflexivo hacia la filosofía. Roles de la probabilidad y la conexión necesaria. Hume revisita la sección dedicada a la probabilidad, discutiendo cómo este concepto ha sido central en su obra. Aborda la idea de conexión necesaria y cómo la falta de evidencia para afirmar tal conexión lleva a cuestionar la validez de muchas creencias tradicionales. Rechazo de la conexión necesaria. Hume reitera su rechazo a la idea de una conexión necesaria entre causas y efectos, argumentando que, a pesar de nuestras experiencias pasadas, no podemos afirmar con certeza que un evento particular seguirá otro. Esto refuerza su escepticismo hacia las afirmaciones basadas en la causalidad. Importancia de la experiencia y la observación. Hume subraya la importancia de basar nuestras creencias en la experiencia y la observación directa. Aboga por un enfoque empírico y científico en la filosofía, donde las afirmaciones deben ser respaldadas por pruebas tangibles y no por meras especulaciones o suposiciones infundadas. Ética y moral sin fundamentos absolutos. Hume concluye destacando la posibilidad de establecer ética y moral sin recurrir a fundamentos absolutos o dogmas. Propone que la moralidad puede derivarse de la experiencia humana, la simpatía y la comprensión mutua, sin depender de principios rígidos o reglas impuestas desde una perspectiva dogmática. Consolidación del escepticismo filosófico. En la sección final, Hume consolida su posición respecto al escepticismo filosófico. Aunque reconoce las limitaciones del entendimiento humano, no niega la utilidad de las ciencias y la razón. Sin embargo, enfatiza la necesidad de abrazar la duda y la incertidumbre como herramientas esenciales para un pensamiento crítico y una filosofía en constante evolución. Con esta conclusión, Hume proporciona un cierre reflexivo a su obra, subrayando la importancia del escepticismo como motor para la exploración intelectual y la mejora continua de nuestra comprensión del mundo. Su enfoque en la experiencia, la probabilidad y la apertura a nuevas ideas deja una marca significativa en la filosofía moderna. Cada sección contribuye a la comprensión global de la obra, proporcionando una exploración profunda de los temas filosóficos tratados por Hume en su investigación sobre el entendimiento humano. La obra maestra filosófica de David Hume, Investigación sobre el entendimiento humano, culmina en una conclusión que refleja la profundidad de sus indagaciones sobre el conocimiento, la percepción y las bases de la creencia humana. A lo largo de esta obra, Hume desafía las nociones establecidas, cuestiona la validez de nuestras creencias y plantea dudas escépticas fundamentales que invitan a una revisión crítica de nuestras percepciones del mundo. Una de las ideas centrales que Hume destaca en su conclusión es la importancia de la experiencia y la observación en la formación de nuestras creencias. Sostiene que todas nuestras ideas derivan de impresiones originales, y estas impresiones, a su vez, provienen de la experiencia sensible. Este enfoque empirista resalta la primacía de la experiencia en la adquisición de conocimiento y subraya la necesidad de un fundamento sólido basado en la realidad tangible.
Hume también revisita su escepticismo acerca de la conexión necesaria entre causas y efectos, argumenta en contra de la existencia de una conexión intrínseca entre eventos, desafiando así las concepciones tradicionales de la causalidad. Su posición impulsa la reflexión sobre cómo nuestras expectativas y creencias acerca de la relación causa-efecto pueden no tener un fundamento absoluto. En el ámbito de la probabilidad, Hume explora cómo evaluamos y juzgamos la probabilidad de eventos, destaca la importancia de la costumbre y la repetición en la formación de nuestras expectativas, pero también advierte sobre las limitaciones de proyectar patrones pasados hacia el futuro. Esta reflexión sobre la probabilidad refuerza su escepticismo hacia afirmaciones que descansan en supuestas regularidades observadas. La ética y la moralidad también ocupan un lugar destacado en la conclusión de Hume. Propone que los fundamentos de la moralidad no necesitan ser absolutos y dogmáticos, sino que pueden derivarse de la experiencia humana, la simpatía y la comprensión mutua. Su enfoque pragmático hacia la ética sugiere que las normas morales deben ser evaluadas a través de su utilidad y su impacto en la sociedad. En última instancia, Hume no niega la utilidad de la razón y las ciencias, pero aboga por un enfoque más cauteloso y realista. Reconoce las limitaciones del entendimiento humano y abraza la incertidumbre como una característica inherente al proceso de conocimiento. Su filosofía, que despertó a Immanuel Kant de su sueño dogmático, sigue desafiando y estimulando a los pensadores contemporáneos a abrazar la duda, la experiencia y la observación como pilares esenciales en la búsqueda del conocimiento. La investigación sobre el entendimiento humano de Hume, a pesar de las décadas y siglos transcurridos, mantiene su relevancia y continúa inspirando la exploración crítica de la naturaleza de nuestro entendimiento y conocimiento.